Bueno, pues traté de hacerles un video, o más bien una presentación breve acerca de lo que es la materia y la energía. Ustedes ya comenzaron a hacer una actividad referente a esto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que ustedes comprendan el concepto de materia, las propiedades y los cambios que ésta presenta. En sí, la pregunta que nos vamos a plantear, muchachos, es ¿qué es la materia? Bueno, pues la materia se entiende en química como todo lo que tiene masa y por lo tanto también ocupa un lugar en el espacio. La materia se compone de partículas y se organiza en diferentes niveles. Al nivel más complejo se le conoce como moléculas y estas a su vez están formadas de átomos, es decir, el átomo es la entidad mínima que conserva las propiedades de un elemento. Una molécula, aquí les estoy poniendo un ejemplo de una molécula de agua. Una molécula de agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al conjuntarse ellos van a formar una molécula de agua. Bueno, pues la química clasifica a la materia según su composición en dos tipos, que son las sustancias puras y las mezclas. La materia, como se los acabo de mencionar, clasifica a las sustancias y las mezclas. Las sustancias, a su vez, las clasifica en elementos y en compuestos. Un elemento es todo aquello que conserva o que su composición son átomos iguales y un compuesto es aquello que sus moléculas son iguales. En el caso de las mezclas, existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. En el caso de las sustancias puras, son aquellas que siempre van a tener la misma composición. No varían sus propiedades ni físicas ni químicas. El color, la densidad, la ebullición y todas las características que éstas tengan se van a seguir conservando. Como se los mencioné anteriormente, las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. En el caso de los elementos, aquí se los subrayé, son las sustancias puras más simples, es decir, su composición va a ser de un solo tipo. Un elemento tendrá átomos del mismo tipo. Por ejemplo, aquí les mencioné algunos, los metales, los no metales y los metaloides. El hierro solamente va a tener en su composición átomos de hierro, no va a tener otro elemento u otra sustancia presente, porque entonces formaría otro compuesto. El oxígeno, el hidrógeno, etcétera. Los elementos de la tabla periódica, bueno, pues son todos los claros ejemplos de lo que les estoy mencionando. Y los compuestos son sustancias que se obtienen, como se los mencioné anteriormente, de la combinación de dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, pues el agua, ya les había mencionado, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman agua. El amoníaco, tres átomos de hidrógeno y uno de nitrógeno forman amoníaco. La sal, el cloruro de sodio, un átomo de sodio y un átomo de cloro forman sal. Así. Si se dan cuenta, tenemos dos elementos diferentes formando un compuesto. En el caso de las mezclas, les mencioné que había de dos tipos, son combinaciones físicas de sustancias puras, las cuales pueden tener una composición variable. Por ejemplo, existen las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, ya se los había mencionado. Si nosotros mezclamos, por ejemplo, el azúcar y el agua, aunque se mezclen en proporciones variables, es muy fácil que el azúcar, perdón, se disuelva en su totalidad en el agua y no podamos identificar a simple vista la composición, es decir, no vamos a saber si es azúcar mezclada con agua, porque el azúcar se disolvería totalmente, o sal con agua.
Las mezclas, una característica que tienen es que pueden identificarse porque tienen nombre, pero no poseen una fórmula como tal. Para el estudio, como se los mencioné, se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Aquí hay otro ejemplo: alcohol más agua. Si los mezclamos, no podemos diferenciar a simple vista la composición. Aquí les menciono algunos ejemplos. El aire que respira, nosotros decimos que es oxígeno, pero en realidad, bueno, la composición del aire que respiramos es una mezcla de muchos gases. Les menciono una amalgama, una pasta que se pone en los dientes, pero bueno, ahí es una mezcla de varios elementos. Una cucharada de azúcar disuelta en agua, de sal, etcétera. En el caso de las mezclas heterogéneas, son aquellas en las que la composición no es uniforme y sí podemos distinguir los elementos. En este caso es una mezcla de agua y aceite. El agua y el aceite jamás se van a mezclar, aunque las agitemos, tratemos de disolverlas con una cucharita o algo. Siempre va a haber una separación de los elementos que la integran. Aquí, bueno, les pongo algunos ejemplos. El humo, pero no podemos identificar las mezclas. Bueno, pero si nosotros lo vemos presente en el aire, fácilmente podemos identificar la presencia de humo en el aire, ¿sí? Las mezclas no se integran. El caso del mármol, ¿sí? Vemos que está compuesto por diferentes rocas, piedras, y sí vemos la diferencia entre ellos. Si nosotros mezcláramos, por ejemplo, arena con virutas de hierro o de madera, sí podemos identificar la mezcla, la textura, la vista. Bueno, yo les dejé un video, la clase, en la tarea de las propiedades de la materia. Espero lo hayan checado. Y si tienen alguna duda, muchachos, ya saben que estoy para servirles.